Bueno, entonces ya vimos lo que es el caso de las distribuciones discretas de probabilidad. Ahora vamos a ir a las distribuciones continuas de probabilidad. Y vamos a analizar conceptos bastante similares que son función de densidad y distribución acumulada. Ok, entonces como se darán cuenta, para el caso de variables aleatorias continuas utilizaremos integrales y para las discretas vamos a usar sumatorias. Vamos viendo ahora una definición. Dice, una función f de x es una función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad para una variable aleatoria continua x, definida en el conjunto de números reales, si se cumple lo siguiente. Primero, f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Segundo, la integral sobre todo el intervalo de x de la función f de x tiene que ser igual a 1. Y por último, la probabilidad de que x esté entre un valor a y un valor b es la integral desde a hasta b de f de x de x. Ok, mucho ojo. De hecho, tanto en caso discreto como en caso continuo, el que nos va a decir 100% si es o no una función de probabilidad o función de densidad, en otro caso, es este de aquí, los que están igualados a 1. En este caso, que la integral sobre todo el intervalo sea 1, y en el caso discreto, que la suma sobre todos los valores de x también de 1. Bueno, vamos viendo cómo se aplicaría esto de aquí. Entonces vamos viendo un ejemplo bastante sencillo. Dice, supongamos que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento controlado de laboratorio es una variable aleatoria continua t que tiene la función de densidad de probabilidad de la siguiente forma. Nos dan entonces una función por partes, que es f de t es igual a t cuadrada sobre 3, si t está entre menos 1 y 2, y 0 en otro caso. Vamos a verificar que esta función de t sea efectivamente una función de densidad y después vamos a calcular la probabilidad de que t se encuentre entre 0 y 1. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a corroborar que si sea una función de densidad, ¿qué es lo que tenemos que checar? Que la integral de la función t cuadrada sobre 3 con respecto a t sobre su intervalo, es decir, desde menos 1 hasta 2, nos dé como resultado 1. Vamos a ver si nos da ese resultado. La integral de eso pues es t cúbica sobre 9 evaluado de menos 1 a 2. ¿Y esto cómo va a quedar? El límite superior, esto nos va a quedar 8 novenos. Menos límite inferior, que nos va a quedar menos 1 noveno. ¿Qué va a ocurrir aquí? Menos por menos es más. 8 novenos más 1 noveno son 9 novenos, es decir, 1. Y listo. Con eso ya corroboramos 100% que esta función de aquí efectivamente es una función de densidad. Además, no está de más verlo, si cualquiera de estos valores que están entre menos 1 y 2 los sustituyen en esta función, les va a dar evidentemente un número mayor o igual que 0. Pero, profe, este menos 1, no pasa nada. Como está elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1 y va a quedar un número mayor o igual que 0. Entonces, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, ya corroboramos que sí es esto función de densidad. Ahora vamos con el inciso B, que es calcular la probabilidad de que t se encuentre entre 0 y 1, que es lo mismo que decir la probabilidad de que el error en la temperatura de reacción esté entre 0 grados centígrados y 1 grado centígrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el tercer requisito que tenemos en esta parte de acá. Vamos a utilizar los límites con esto que nos están dando aquí. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Esto va a ser la integral de 0 a 1 de la función de densidad t cuadrada sobre 3 de t. Y realizando esto nos va a quedar t cúbica sobre 9 evaluado de 0 a 1. Y en el límite inferior vemos que nos va a dar 0. Nos va a quedar nada más el superior y va a ser 1 noveno. Entonces, la probabilidad de que el error de temperatura esté entre 0 grados centígrados y 1 grado centígrado es de 1 noveno. Bien, hasta aquí este ejemplo. Vamos ahora a entrar a la siguiente parte, que es la función de distribución acumulada, que es un concepto parecido al del caso discreto, solamente que siento yo que es un poco más sencillo de calcular aquí. Vamos viendo por qué. Dice, la función de distribución acumulada f mayúscula de x de una variable aleatoria continua x mayúscula con función de densidad f de x está dada por esta forma de aquí.
f mayúscula de x es la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a un valor específico x minúscula. Y eso se va a obtener con esa integral, la integral de menos infinito hasta x de f de t dt, donde x va de menos infinito a infinito. Igual, se generaliza el intervalo de la variable aleatoria y también aquí se está generalizando para el límite inferior. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué aparece la t? Porque es como una variable muda de integración. ¿Para qué? Al fin de cuentas, como la van a sustituir con esto de acá, les va a quedar algo en función de x. Y además, si se dan cuenta, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la integral de una f minúscula es, a fin de cuentas, una f mayúscula, que es lo que tenemos acá. Vamos a ver cómo se aplica. Dice, calcula la función de distribución acumulada del ejemplo anterior. Ojo, yo sé que tenemos t aquí. Simplemente al momento de encontrar la función de distribución acumulada, utilizamos otra variable modo de integración, como una variable domi, pues. Ahorita lo vemos cómo va a quedar, no se preocupen. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? En este caso, f mayúscula de t, pues es la probabilidad de que t mayúscula sea menor o igual a un valor específico t minúscula. Y esto lo vamos a obtener de este modo. La integral, ¿cuál es el límite más pequeño que puede tomar t? Menos 1, y va a ser hasta un valor t. ¿De qué cosa? De la función, digamos, evaluado en y, de y. ¿Cómo nos va a quedar esto? Sería la integral de menos 1 a t de y cuadrada sobre 3 de y. Y al integrar esto vamos a obtener que es y cúbica sobre 9 evaluada de menos 1 a t. En límite superior va a quedar t cúbica sobre 9 menos límite inferior, que va a quedar menos un noveno. Y esto se traduce a fin de cuentas a t cúbica más 1 sobre 9. Ok, ya encontramos entonces la función de distribución acumulada, pero no la vamos a dejar representada de este modo. Vamos a definirla como una función por partes también, como lo habíamos hecho en el video anterior, para el caso de las discretas. Ok, ¿qué va a ocurrir aquí? F mayúscula de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. ¿Para qué casos? Pues para el caso de que t sea menor que menos 1. En este caso lo ponemos así. ¿Por qué? Porque todos los valores que estén más a la izquierda de menos 1, pues básicamente no los vamos a tomar en cuenta, por eso lo vamos a definir en este caso como 0. Ahora, va a ser t cúbica más 1 sobre 9. ¿Para qué casos? Pues para el caso en el que esté en el menos 1 incluido y hasta el 2. ¿Y después qué va a ocurrir? Pues va a ser 1 para el caso en el que t sea mayor o igual que 2. Es decir, del 2 en adelante siempre va a ser esta función de distribución acumulada 1. Entonces, resumidas cuentas, valores que estén a la izquierda de nuestro límite inferior nos van a dar una probabilidad de 0. Ahora, para el caso en el que esté entre menos 1 y 2, la función de distribución acumulada va a estar dado por esto de aquí, la probabilidad acumulada, vamos. Y por último va a ser 1 o 100% para en el caso en el que t tome los valores de 2 en adelante. Y listo, de este modo es como nosotros entonces ya tenemos nuestra función de distribución acumulada definida por partes como debe ser. Entonces, hasta aquí queda este ejemplo y ya podrán ustedes también hacer su tarea sin problema alguno. Es algo bastante parecido. Considero yo que es más fácil trabajar con funciones continuas que con discretas, por lo mismo de técnicas de integración. Ya estamos más familiarizados y son bastante más fáciles de manejar. Entonces, hasta aquí queda este ejemplo.